Nunca pensé que una tarde cualquiera pudiera cambiar mi forma de respirar. Todo empezó en la casa de David, mi compañero de universidad. Yo iba allí a menudo. Estudiar juntos, tomar café, perder el tiempo hablando de películas antiguas que a ninguno nos gustaban, pero fingíamos entender. Aquella tarde, mientras él subía al piso de arriba buscando unos apuntes, me quedé en la sala. La luz del atardecer entraba por las ventanas viejas de madera, tiñendo todo de oro apagado. Fue entonces cuando la vi. En la esquina más lejana, apoyada con cuidado sobre una silla antigua, descansaba una trompeta. Pero no era una cualquiera. Su tamaño era descomunal, fácilmente 80 centímetros, con un brillo opaco y orgulloso, como si llevara años esperando ser tocada. Sentí un impulso casi infantil. Me acerqué y alargué la mano, sin pensar. ¿Te interesa? La voz no era de David. Giré la cabeza y allí estaba él, el padre de David. Hacía años que lo conocía de vista, pero nunca habíamos hablado más allá de un educado buenas tardes. Hacía tiempo que había dejado el ejército, o eso me había contado David una vez. Era un hombre alto, delgado, de esos que caminan despacio pero parecen llenar la habitación. Su barba estaba perfectamente cuidada, y su mirada, una mezcla de melancolía y autoridad. Es enorme, dije, aún un poco avergonzada por haberla tocado sin permiso. Es una trompeta especial, respondió. Requiere algo más que técnica. Hay que tener un tipo de aliento diferente, uno que no cualquiera posee. Me miró fijamente. Por alguna razón, no pude apartar los ojos. ¿Quieres probar? Preguntó con tono neutro, pero no indiferente. Asentí. No supe por qué. Quizá por curiosidad, quizá por él. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se despertaba. Tomé la trompeta con cuidado. Era más pesada de lo que parecía. El metal estaba frío y vibraba con la historia que llevaba dentro. Me senté en la silla que él me ofreció y lo miré, esperando instrucciones. No soples fuerte, dijo mientras se agachaba frente a mí, observando mi postura. Respira. Siente el aire. El sonido viene después. Obedecí. Cerré los ojos. Inhalé. Sentí el peso del instrumento, su boquilla contra mis labios. El primer soplido fue un fracaso total, un sonido ronco y roto. Me reí, pero él no. Otra vez, ordenó, sin dureza, pero con firmeza. Intenté de nuevo. Esta vez, algo parecido a una nota se coló entre mis labios. No era música, pero era un comienzo. No está mal, murmuró. Tienes algo. Algo distinto. ¿Qué cosa? No lo sé aún. Pero quiero averiguarlo. En ese momento, David bajó por las escaleras, con los papeles en la mano. Nos vio, se detuvo unos segundos y luego sonrió, aunque no de forma natural. ¿Ya te quiere hacer parte de su orquesta secreta? Bromeó. Yo solo me reí. Pero por dentro, algo no encajaba. El aire en la sala se volvió más denso, más lento. O quizás era yo. Porque esa trompeta me había robado algo. O tal vez me lo había devuelto. Cuando salí de la casa esa noche, sentí que el aire ya no era el mismo. Respirar dolía. Pero también, era hermoso. Volví a casa de David 2 días después, sin decirle por qué. Él creyó que venía por los apuntes. Y quizás, al principio, eso me habría bastado. Pero esa vez, fui directamente al sótano. Allí estaba él. Hacía frío, las paredes eran de piedra vieja y el suelo crujía con cada paso. Juan estaba sentado frente a una mesa llena de partituras amarillentas, una lámpara encendida a su lado. Al oír mis pasos, no se giró. Solo dijo: «¿Has vuelto?». No supe qué responder. Me limité a asentir y me acerqué. La trompeta ya estaba lista, sobre su soporte de terciopelo oscuro. «Quiero enseñarte», dijo, por fin levantando la mirada hacia mí. «Pero si lo hago, no quiero que lo tomes como una distracción. Esto no es entretenimiento. Es exigente. Y puede doler». «Estoy lista», mentí. Porque no lo estaba. Me indicó cómo tomar el instrumento. Sus manos, grandes y seguras, se movían con una precisión que me fascinaba. No eran manos frías, sino las de alguien que había trabajado toda su vida con metal,
madera, sonidos. Me corrigió la postura de los dedos, el ángulo del cuerpo, la dirección del aire. No intentes tocar melodías, susurró. Aprende primero a respirar. Aquella frase me desconcertó. ¿Respirar? Sí. La música nace del aire. Pero no cualquier aire. Tiene que salir desde el fondo. Desde lo que no dices. Desde lo que no entiendes de ti misma. Yo no sabía si me hablaba de música o de algo más profundo. Pasamos horas en silencio. Él escuchaba. No el sonido de la trompeta, que todavía era torpe y desordenado, sino mi respiración. Cada vez que tomaba aire, él parecía notar si lo hacía por la boca, por la nariz, si estaba nerviosa, si tenía miedo. Y cuando me tensaba, se acercaba y, sin tocarme, me decía: «Suelta los hombros. Estás conteniéndote». Así empezó nuestra rutina. Cada tarde, después de clases, bajaba al sótano y me entregaba a ese extraño ritual. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras quedaban en mí durante días. Como esa vez, cuando intenté improvisar una melodía y fracasé miserablemente. En lugar de corregirme, dijo: «La trompeta no miente. Lo que tocas es lo que eres». Hubo algo en esa frase que me revolvió por dentro. ¿Qué estaba escuchando él en mi sonido? ¿Qué había notado en mi forma de respirar? Me sentía expuesta, vulnerable, pero también viva. Cada mirada suya, siempre breve, siempre medida, tenía el peso de quien observa no con los ojos, sino con la experiencia. Una tarde, mientras yo intentaba sostener una nota larga, se acercó más de lo habitual. Su rostro quedó muy cerca del mío. Yo no me moví. Sentí su aliento, escuché cómo respiraba él también. «No temas al silencio entre notas», dijo con voz baja. «Es ahí donde se revela lo verdadero». Y yo entendí que estaba aprendiendo algo más que música, que cada clase era también una excavación en mí misma, una búsqueda de lo que siempre había estado oculto. Cuando esa sesión terminó, me senté a descansar. Él se quedó de pie, cruzado de brazos, observándome en silencio. Luego simplemente dijo: «Mañana practicamos el control. Vas a descubrir de qué estás hecha». Salí de esa casa sintiendo que mis pulmones eran otros. Más grandes. Más llenos. Más confundidos también. Al principio, David no decía nada. Seguía siendo amable, quizás un poco más seco de lo habitual, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, yo notaba los silencios. Las pausas largas en medio de una frase. Las miradas fugaces cuando bajaba al sótano después de dejar mi mochila en el salón. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Yo también me lo preguntaba cada vez más. ¿Por qué seguía yendo? Decía que era por la música, por mejorar, por aprender a respirar como me enseñaba Juan. Pero en el fondo, algo más me impulsaba. El modo en que él me miraba, sin deseo, sin ternura, como si buscara dentro de mí una nota que ni yo sabía tocar. Eso me atrapaba. Una tarde, mientras subía por las escaleras tras una sesión especialmente intensa, me encontré con David en la cocina. Estaba apoyado contra la nevera, con los brazos cruzados. ¿Otra vez abajo con mi padre?, preguntó, fingiendo neutralidad. Sí, respondí, intentando sonar casual. Está ayudándome mucho. Claro, dijo, sin mirar. Porque tú siempre has querido ser trompetista, ¿no? Me tensé. David. No, dime la verdad. ¿Vienes aquí por la trompeta, o por él? Su voz era baja, pero cargada de algo que no había escuchado en él antes, celos. O quizás desconfianza. O una mezcla extraña de ambos. No supe qué responder. Porque en ese momento, yo tampoco sabía cuál era la verdad. O no quería enfrentarla. No es así, susurré. Entonces, ¿cómo es? No supe qué decir. Nos quedamos en silencio. Él desvió la mirada, respiró hondo, y murmuró. Ten cuidado, Laura. Mi padre no siempre sabe poner límites. Esa frase me acompañó toda la noche. Al día siguiente, durante la práctica, estuve distraída. Mis dedos fallaban en notas que ya dominaba. No lograba mantener el aire de forma constante. Juan lo notó, claro. ¿Qué pasa hoy? Negué con la cabeza. Nada. Estoy cansada. Me observó largo rato.
Luego se acercó y, en vez de corregirme, tomó la trompeta de mis manos y la colocó sobre la mesa. Se sentó frente a mí. Mira, Laura. Esto no funcionará si empiezas a llenarte de cosas que no puedes tocar. Lo que traes aquí, señaló mi pecho. Sale por aquí, tocó la boquilla de la trompeta. Si lo que hay dentro está sucio, turbio o confundido, todo lo que salga también lo estará. Me mordí los labios. Me sentí descubierta. David cree que vengo por ti, dije, al fin. Juan no se sorprendió. Simplemente bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos. Él siempre ha sido más sensible de lo que parece, respondió. Pero esto, lo que tú y yo hacemos aquí, no es lo que él cree. ¿Y qué es? Volvió a mirarme. Su rostro no mostró emoción. Un aprendizaje, pero uno que no todos están listos para entender. Salí de esa casa más confundida que nunca. No sabía si estaba cayendo en algo que no debía. No había gestos indebidos, ni palabras fuera de lugar. Pero había algo más peligroso, una conexión muda, intensa, que se enredaba entre las notas, el aliento y los silencios. Y lo peor, es que yo ya no quería romperla. El sótano se convirtió en nuestro mundo secreto. No había ventanas. Las paredes de piedra absorbían el sonido, y cada nota que salía de la trompeta parecía multiplicarse y rebotar entre las sombras. Allí abajo, el tiempo se detenía. Solo existíamos la música, Juan y yo. Las clases se hicieron más frecuentes. Él me enviaba mensajes cortos. Hoy a las 6. Trae los labios descansados. Era una forma particular de invitarme, pero yo los esperaba con ansias. Era absurdo, quizás, pero cada lección se sentía menos como una práctica y más como un ritual. El sótano olía a metal, a humedad y a algo más difícil de nombrar: concentración, historia, tensión. Él siempre estaba ya allí cuando yo llegaba. Nunca decía mucho. Me esperaba en silencio, con la trompeta lista y su mirada firme. Los ejercicios eran cada vez más exigentes. Sostenía notas largas, practicaba escalas sin fin, y mientras tanto, él se acercaba. No invadía mi espacio, pero lo habitaba. Su presencia era una sombra cálida, una constante al borde del contacto. A veces corregía mis dedos con los suyos, fuertes, pacientes, y otras veces simplemente murmuraba. Otra vez. Siente la presión del aire en tu pecho. Pero lo que me alteraba no era su cercanía física. Era lo que no decía. Era el silencio entre frase y frase. Era como su voz se hacía más baja cuando me observaba. Como sus ojos recorrían mi expresión sin detenerse en mi cuerpo. Y sin embargo, yo sentía que estaba desnuda. Una vez, al intentar una nota aguda, me quedé sin aire de golpe. Tosí, y la trompeta cayó al suelo. Me llevé las manos al pecho, frustrada. Él se agachó lentamente, recogió el instrumento y lo apoyó sobre la mesa. Luego me miró. «Estás respirando con miedo», dijo. «¿Y eso qué significa?» «Que hay algo dentro de ti que no quieres soltar». Sus palabras me perforaron. Pero no respondí. Porque tenía razón. Esa noche, practicamos en silencio casi total. Solo mi respiración y las correcciones suaves de sus dedos sobre los míos. Yo sabía que él evitaba cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado. Y aún así, el aire entre nosotros estaba cargado. Tenso. Como si cada milímetro más cerca fuera una provocación sin intención. No había caricias. No había palabras dulces. Pero cada vez que él exhalaba cerca de mí, sentía que algo se me movía por dentro. Éramos dos personas adultas. Un maestro y una alumna. Y aún así, todo se sentía como un precipicio. Uno del que no sabíamos si debíamos alejarnos o saltar. Al final de la lección, me levanté y comencé a recoger mis cosas. Él no se movió. Solo dijo, mientras me daba la espalda: «No puedes controlar lo que respiras, Laura. Solo puedes aprender a transformarlo». Salí del sótano sin mirar atrás, con el pecho lleno de algo que no sabía si era aire o deseo contenido. Fue la primera vez que quise rendirme. Habían pasado ya varias semanas desde aquella primera clase. Mi respiración había cambiado, mi cuerpo también. Había aprendido a sentir la música en los pulmones, no en los dedos. Pero esa tarde,
Todo se derrumbó. Juan me había entregado una partitura distinta a las otras, una pieza para trompeta sola, escrita a mano. Las notas subían y bajaban como si fueran una montaña rusa sin descanso. No había espacio para errores, ni para dudar. ¿Quién la escribió? Pregunté. Yo, respondió, sin más. La miré otra vez. Era hermosa. Y temible. No estoy lista. Nadie lo está. Solo se intenta. Tomé aire. Coloqué la trompeta sobre mis labios y comencé. Las primeras notas salieron bien. Con tensión, sí, pero correctas. Luego, el primer giro agudo me hizo vacilar. Respiré mal. Fallé una entrada. Mi boca se secó. Las notas se volvieron sucias, débiles. Me apresuré. Intenté corregirme. Fracaso. Un chirrido. Silencio. Me quedé congelada. Sentí que el pecho me ardía. Y sin pensarlo, arrojé la trompeta al suelo de piedra. El golpe fue sordo, pero me hizo temblar. Me cubrí el rostro con las manos y, sin poder contenerlo, empecé a llorar. No fue un llanto dramático. Fue cansado. Doloroso. Lento. Escuché sus pasos acercarse, pero no me tocó. No se agachó. No dijo tranquila ni no pasa nada. Solo se quedó allí, de pie, observándome en silencio. Y entonces dijo, simplemente, no entiendes lo especial que eres. Esa frase me atravesó más que cualquier crítica. Levanté la mirada. Esperaba ver ironía, compasión, o algo parecido. Pero sus ojos estaban serenos. Había algo real en su voz. Algo que no supe procesar. ¿Por qué dices eso? Logré murmurar. Porque lo veo. En cómo luchas contigo misma. En cómo no te rindes del todo, aunque quieras. La mayoría finge. Tú peleas en serio. Sus palabras no me consolaron. Solo hicieron que mi garganta se cerrara aún más. Me levanté sin decir nada. Recogí la trompeta con manos temblorosas. No me miró al detenerme en la puerta. Yo tampoco me atreví a girarme. Caminé por las calles de Salamanca como si el mundo pesara el doble. La gente pasaba a mi lado sin verme. En mi mente, repetía una y otra vez su voz. No entiendes lo especial que eres. Esa noche no dormí. Miré al techo durante horas, con la trompeta en el suelo, junto a mi cama. Pensé en rendirme. Pensé en no volver. Pensé en todas las veces que me sentí menos, incluso antes de conocerlo. Pero sobre todo, pensé en lo que él vio, que yo no podía. Que si realmente había algo en mí que valía la pena. Que si él lo sabía desde el principio. Tardé 3 días en volver. No contesté sus mensajes. No miré la trompeta. Ni siquiera practiqué. Pero cada noche, antes de dormir, escuchaba en mi cabeza esa frase que no me dejaba en paz. No entiendes lo especial que eres. Finalmente, una tarde, bajé al sótano sin avisar. Juan estaba allí, como siempre. No se sorprendió al verme. Me miró en silencio, asintió apenas y señaló la silla frente a él. Me senté. No tocamos nada. Pasaron varios minutos en completo silencio. Él encendió una pequeña lámpara, sacó una botella de cristal oscuro y sirvió 2 dedos de licor en un vaso sin preguntar si quería. Lo dejó sobre la mesa, frente a mí. Luego se sentó con un suspiro profundo, como si llevara mucho tiempo guardándose algo. Perdí la audición del oído izquierdo hace 13 años, dijo sin preámbulo. Me giré hacia él, sorprendida. Él no buscaba lástima, solo hablar. Fue durante una gira. Un accidente estúpido en una prueba de sonido. Nadie se dio cuenta al principio. Solo yo. De un momento a otro, el equilibrio cambió. La música se partió en 2. Lo dijo con un tono seco, pero cargado de heridas viejas. Después de eso, la orquesta me apartó. Amablemente, claro. Siempre lo hacen así. Y luego, se fue ella. ¿Tu esposa? Asintió lentamente. Dijo que no podía vivir con un hombre que solo escuchaba la mitad de lo que el mundo decía. Supongo que tenía razón. Yo ya no escuchaba ni a ella, ni a nadie. Guardó silencio unos segundos más largos. David tenía 11 años. Me odió durante meses. A veces creo que aún me odia. O al menos, no me ha perdonado por haberme vuelto, otro. ¿Otro cómo?
Más frío. Más encerrado. Más silencioso. Me costaba imaginar a Juan diferente. Pero al mismo tiempo, todo empezaba a encajar. ¿Y la trompeta? Fue lo único que no me dejó. Ni el sonido del metal, ni la vibración en las manos. Cuando toco, aunque no oiga igual, siento. Y eso, Laura, eso es lo único que me mantiene vivo. La sinceridad de su voz me estrujó el pecho. No lo había visto así antes. Tan humano. Tan roto. ¿Y por qué me enseñas a mí? Pregunté, apenas audible. Juan se quedó mirándome largo rato. Luego bebió un sorbo del vaso, apoyó los codos en la mesa y dijo: porque tú también tocas desde un lugar roto. Y porque cuando alguien toca desde ahí, puede transformar el aire en verdad. No supe qué decir. Pero tampoco hacía falta. Ese día no practicamos. No lo necesitábamos. Hablamos de cosas pequeñas, de libros, de películas que a ninguno nos gustaban realmente. A veces, reíamos. Y en medio de todo, supe algo sin que él lo dijera. La trompeta no era solo su música. Era su último refugio. Su escudo. Su forma de mantenerse en pie. Y ahora, de algún modo, me lo había prestado a mí. Era una tarde cualquiera. Una más. O eso creí. Llevábamos casi una hora practicando un estudio técnico difícil, uno de esos que exprimen cada músculo del diafragma y hacen doler las manos. Juan me observaba con atención mientras yo trataba, una y otra vez, de mantener el control del aire. Estaba tan concentrada que no escuché la puerta del sótano abrirse. No hasta que David habló. ¿Qué estás haciendo? Su voz no tenía sorpresa. Tenía rabia. Me giré de golpe, aún con la trompeta en las manos. Juan también levantó la vista, con gesto sereno. David, dijo él simplemente. No me digas mi nombre así, escupió. No después de lo que estás haciendo. Estoy dando una clase, respondió Juan, sin perder la calma. ¿Una clase? David soltó una risa irónica y se acercó 2 pasos. Siempre lo mismo. Siempre te escondes detrás de esa palabra. Clase. Técnica. Aire. Como si eso justificara todo. Yo intenté intervenir. David, por favor. No, Laura. No ahora. No entiendes. Él siempre hace esto. Se mete, se apropia de lo que no es suyo. De todo. De todos. Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? David no me miraba. Solo miraba a su padre. Cuando mamá se fue, ¿sabes lo que hizo él? Nada. Ni una palabra. Se encerró en este mismo sótano con esa maldita trompeta y dejó que el resto del mundo se derrumbara. Me dejó solo. Y ahora aparece aquí, contigo, como si fuera el gran maestro, el Salvador. Pero no lo es. David, dijo Juan, esta vez más serio, esto no tiene que ver con Laura. Claro que sí. Gritó. Siempre encuentras a alguien para reemplazar lo que no supiste cuidar. El eco de sus palabras golpeó las paredes. Yo no sabía qué hacer. Sentía que estaba en medio de algo que no me pertenecía, pero que también me arrastraba. Di un paso hacia David. Otro hacia Juan. Estaba entre ellos, literalmente. Por favor, los dos, susurré. Pero nadie me escuchaba. Te odio por cómo te escondes detrás de tus silencios, continuó David. Y odio más aún que ella no lo vea. Juan no respondió. Solo bajó la mirada. Fue entonces cuando lo entendí. No eran solo padre e hijo. Eran 2 formas opuestas de enfrentar el dolor. Uno lo gritaba, el otro lo tragaba. Uno acusaba, el otro se defendía callando. Ninguno sabía cómo reparar lo que se rompió años atrás. Y ahora, yo estaba ahí, siendo el espejo donde se reflejaban mutuamente. David se dio la vuelta de pronto. No vuelvas a pisar esta casa, me dijo, sin mirarme. Al menos no si vienes por él. Salió dando un portazo. El sonido resonó en el sótano como un disparo. Me quedé paralizada, con la trompeta en la mano y el corazón temblando. Juan no dijo nada. Se acercó lentamente, me quitó el instrumento con suavidad, lo guardó en su estuche y lo cerró sin mirar. Hoy, es mejor que no toquemos más. Asentí. Y subí las escaleras en silencio, dejando atrás a un padre y a un hijo, que ya no sabían cómo hablarse. No lo hice para complacer a Juan.
Tampoco lo hice por David. Lo hice por mí. Después de todo lo vivido, de semanas encerrada en un sótano, de preguntas sin respuesta, de silencios que gritaban más que cualquier nota, sentí que necesitaba una prueba. Un acto que me dijera, sin palabras, si todo aquello había valido la pena. Y decidí tocar en el conservatorio. Era una pequeña presentación estudiantil, abierta al público. Cada alumno podía preparar un solo. Nadie esperaba algo espectacular. Pero para mí, era una cima. Un reto. Un abismo. Todo junto. Elegí una de las piezas más intensas que Juan me había enseñado. No la más virtuosa, sino la más honesta. Aquella donde el aire tenía que salir no desde los pulmones, sino desde el alma. La noche del concierto, llegué temprano. Mis manos temblaban. Intenté calentar, pero cada nota me sonaba distante, como si no fuera yo quien la producía. Miraba el atril, el escenario, y sentía que no podía. Entonces, lo vi llegar. Juan entró solo, vestido de negro, con su postura habitual, firme, discreta, presente. Se sentó al fondo del auditorio, sin hacer ruido. No me sonrió. Solo me miró. Y luego, antes de que me tocara subir, se acercó brevemente detrás del telón. «No me mires a mí», susurró. «Mírate por dentro. Allí está la única dirección que importa». Y se fue. Subí al escenario. El foco me cegó por un segundo. El silencio de la sala era tan puro que oía mi propio pulso. Apreté la trompeta con ambas manos. Cerré los ojos. Inhalé. Y toqué. Toqué como nunca antes. No perfecta, no brillante, no espectacular. Pero auténtica. Cada nota salió limpia, clara, como si viniera desde un lugar profundo que había estado sellado por años. No me ahogué. No dudé. No tuve miedo. Y por primera vez, sentí libertad. No pensaba en Juan, ni en David, ni en las lágrimas, ni en el sótano. Era solo yo. Mis manos. Mi boca. Mi respiración. Como si todo lo aprendido hubiera encontrado por fin su sentido. Cuando terminé, el público aplaudió. No con furia, sino con respeto. Miré al fondo. Juan no se levantó. No aplaudió exageradamente. Solo asintió una vez, con esa expresión serena que decía más que 1000 palabras. Y comprendí. Había ganado. No el premio. No el reconocimiento. Había ganado la certeza de que podía. Que era capaz. No por él. No por nadie. Por mí. Después del concierto, lo busqué con la mirada. Terminé de tocar, me incliné con respeto, y bajé del escenario con el corazón latiendo como si aún siguiera tocando. Pensé que Juan estaría esperándome, quizá en una esquina, quizá con una frase breve como siempre. Una señal. Pero no estaba. Recorrí el auditorio de punta a punta. Lo busqué entre la gente, tras bastidores, cerca de la salida. Pregunté incluso al personal del lugar. Nada. Se había ido. Pensé que quizás había vuelto a casa. Fui allí. Toqué la puerta del piso donde tantas veces bajé al sótano. Nadie abrió. Las luces estaban apagadas. Llamé a David, confundida, nerviosa. Nos vimos esa misma noche en una cafetería, lejos del bullicio del concierto. Él parecía menos tenso que la última vez. Más sereno. Pero no evitó ir directo al punto. No está, dijo, sin rodeos. Se fue esta mañana. ¿Cómo que se fue? Se marchó. No dijo a dónde. Solo me dejó esto para ti. Sacó de su mochila un pequeño sobre blanco. No tenía remitente, ni nombre. Solo una hoja doblada dentro, escrita con la letra firme y sobria que yo conocía demasiado bien. Ahora sabes quién eres. H. Nada más. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez, como si entre sus pocas palabras pudiera encontrar una explicación, una despedida, algo más. ¿No se despidió de ti? Pregunté, todavía incrédula. David negó con la cabeza. Él nunca se despide. Solo, se va. Salí de la cafetería con la nota en la mano, como si fuera una nota musical incompleta, suspendida en el aire. El viento de Salamanca me golpeaba el rostro con la misma intensidad con la que la ausencia de Juan empezaba a pesarme. Esa noche, volví sola a mi piso. Coloqué la trompeta sobre la mesa,
La miré durante largos minutos. Era la misma. Pero también, no lo era. Porque algo en mí había cambiado. No era el sonido. Era el silencio después. Era la respiración que ahora salía de mí de forma distinta. Más profunda. Más libre. Y aunque él se había ido, me había dejado lo más importante, una forma nueva de existir en el mundo. Un nuevo aire. Un nuevo yo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.